Hola Capricornio, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización nos quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Recordaros, Capricornio, que son lecturas generales, así que si hubiese algo que no resonara con vosotros, pues tenéis que dejarlo marchar, ¿de acuerdo? Quiero también, pues, aprovechar la ocasión para daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Pues venga, dicho esto, empezamos. Vamos a empezar primero, pues, por unas frases, ¿de acuerdo? Las cuales, pues, podrían llegar a ser tanto de vuestro subconsciente como de vuestra persona de interés. Y dicen así: ojalá entendieras cómo me siento y siento dolor por el daño que he causado. Lógicamente, esto nos está hablando, está resonando, ¿no?, con una persona que al parecer se siente como culpable por las cosas que han sucedido o que están sucediendo con respecto a ti. Noto bastante frustración, noto pena, incluso culpabilidad. Por otro lado, tenemos tristeza, separación, te echo de menos y un futuro incierto. Chispas y diversión, igualdad de intereses y un deseo ardiente. Bueno, lo que podemos sacar en claro de todo esto es que muchos de vosotros habéis pasado por una ruptura, os habéis distanciado, os habéis separado de una conexión bastante intensa, bastante fuerte. Una conexión que deja huellas y que al parecer a muchos de vosotros aún os afecta, ¿sí? Se me volteó esta carta mientras barajaba y es la carta de la emperatriz, la cual nos está hablando de ti. Observad la carta con detenimiento. En esta ocasión, la emperatriz, que lleva la barriga, lleva el mundo. Incluso arriba, si observamos bien, tenemos al sol. La luna, perdón, no sé por qué dije el sol, se me mostró como el sol. Es una carta, ¿vale?, que está cargada de simbolismo. ¿Qué significa esto? Que tú estás con la energía de la emperatriz, tú tienes ese control, ese poder, esa energía que reflejas a tu alrededor, ¿no? Cuando una persona está con la energía de la emperatriz, pues podemos decir perfectamente que es una persona que atrae, ¿no? Es una persona que llama la atención. A su vez, tenemos la luna en la cabeza, la cual nos habla de secretos, nos habla de comunicación, de conversación, de cosas que salen a la luz. Y en el viento tenemos el mundo. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Esto significa que tú tienes las riendas de tu vida, que hay muchas cosas, pensamientos, lecciones que has aprendido a base de dificultades, y que gracias a esto, pues, vas a ser capaz de ponerlo en práctica y obtener una mejor versión de ti. Entiendo que muchos de vosotros ya habéis alcanzado este nivel, y tiene mucho sentido con lo de la separación, la ruptura que os he comentado hace muy poquito. Y es como que a partir de ahora, tú eres quien decide en tu vida sentimental quién entra, quién se va, quién tiene permiso, quién no, etc. Veamos qué más nos dice el tarot. Sota de espadas, sota de pentáculos y 3 de espadas. Yo noto un dolor, ¿vale? Un dolor marcado, sobre todo con respecto al pasado. Entiendo que es una situación dolorosa, entiendo que es una situación que en cierta manera os impide avanzar, os impide pasar página. Veo muy marcado pues ese dolor, esa sensación, ese sentimiento de sufrimiento, ¿no? Digamos, de estar mal. Es algo pues que vais a estar sanando, es algo que vais a poder solucionar y que gracias a eso pues seréis capaces de ir hacia adelante, ¿sí? Veo un nuevo proyecto, una nueva relación, una nueva conexión, una persona interesante.
yo no os veo, me sabe mal, la verdad, me sabe mal, pero yo no os veo volviendo con el pasado, yo más bien os veo, os sitúo mejor como abriendo vuestro corazón, conociendo gente nueva, moviéndote por lugares nuevos, saliendo de la zona de confort, y eso es lo que traerá una conexión estable, ¿vale? Porque es que cuando uno pierde la confianza, cuando uno pierde la ilusión, es difícil recuperarla, la verdad. Los que estáis en pareja, los que estáis en conexión, veo realmente que hay un sentimiento muy fuerte, hay ganas de lanzarse, hay ganas de avanzar, ¿no? De poner de vuestra parte. Veo muy marcado esa sensación como de estabilidad, de felicidad, de que no os falta de nada. Os veo muy bien, ¿vale? Realmente las cosas como son, los que estáis dentro de una relación, os siento muy bien. Pero a veces es como que le damos demasiadas vueltas a la cabeza, ¿no? Es como que pensamos en exceso, ¿no? Y os lo digo muchas veces, pero es que es cierto, el ser humano a menudo sufre más por lo que piensa que por lo que realmente es, ¿no? ¿Dónde quiero llegar yo con esto? Entiendo que muchos de vosotros estáis aquí viendo una lectura de amor porque pensáis que vuestra relación, que vuestra pareja está peor de lo que puede parecer, ¿no? Es un poco negativo esto, ¿no? Cuando uno vibra de esa manera, pues inconscientemente es como que lo estamos atrayendo, ¿no? Y esto es algo que lógicamente tenemos que evitar a toda costa. Yo no os veo mal, al contrario, de hecho mirad qué carta más bonita, quiero que lo veáis. Tenemos un 10 de copas, ¿vale? Esto es la que hay entre tú y tu relación, entre tú y tu conexión. Algunos, lo que sucede es que estáis conociendo a alguien recientemente, os cuesta confiar, os cuesta dar una oportunidad, os cuesta abriros, ¿vale? Y entiendo pues que, oye, me da miedo, yo no quiero que me hagan daño, he tenido malas experiencias, he sufrido, he llorado, me han utilizado, ¿no? A veces uno siente como que la han utilizado. Cielo, yo siempre lo digo, cada persona es un mundo, cada uno es como es, y no podemos darle ese poder a nadie, ¿vale? ¿Cómo que ese poder? Sí, me explico. Cuando tú dejas de creer en el amor, cuando dejas de confiar, cuando te cierras en banda a conocer a una persona nueva, lo único que estás haciendo es dándole poder a esa persona que no lo merece. Porque probablemente tú te hayas bloqueado, probablemente tú no quieres saber nada de nadie, y la persona que te ha ocasionado eso, pues ya esté conociendo a alguien. Sé que es duro, mis palabras, lo entiendo, pero es que es así. No podemos darle ese poder, ¿no? Sobre nuestro futuro sentimental o, bueno, sobre nuestra vida en general. Tenemos que tener las cosas claras, ¿vale? Y bueno, pues entender que a menudo, a lo largo de nuestras vidas, pues nos encontraremos o nos habremos encontrado a personas pues que están de paso, personas que a lo mejor hoy están, pero mañana no. Lo que en nosotros reside el pensamiento, ¿no? El recuerdo que queramos adquirir de eso, ¿no? Si es algo muy malo, algo muy negativo, bueno, me quedo con lo bueno, y he aprendido esto, he aprendido lo otro, y te deseo lo mejor. Y ya está, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo sé que algunos, a pesar que os he dicho que no recomiendo el pasado, tenéis la tentación de hacerlo, queréis daros una oportunidad. No seré yo quien te lo impida. Ahí lo dejo. ¿Te lo recomendaría como amigo? No, la verdad es que no. Pero que tú lo quieres probar, la oportunidad la tienes, ¿vale? La oportunidad la tienes. El resultado ya dependerá de vosotros. Así que bueno, corazón, pues hasta que llegó tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti. Deseo que tengas un día maravilloso y lleno de bendiciones. Adiós, corazón. ¡Nos vemos!